Interacción Digital, tu canal, presenta Más Ingeniería con Eddie Román. Hola amigos, ¿cómo están? Un día más agradecer a Dios por continuar con este proyecto del programa Más Ingeniería y a todos los que nos están siguiendo semana a semana. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en el quehacer humano y vamos a dar un giro a un tema de la ingeniería civil. Básicamente vamos a hablar sobre la calidad de los suelos y los sismos, ¿no? Que de alguna manera tienen consecuencias. Para ello he invitado a una ingeniera destacada en el tema de mecánica de suelos, que nos va a hablar un poco. Vamos a conversar con ella sobre algunas dudas, preguntas que tenemos todos, ¿no? En general, ¿no? Yo soy ingeniero electricista. Definitivamente no es mi especialidad, digamos, en todas las ingenierías. Hay dudas con respecto a este tema de los suelos y justamente para despejar todas estas dudas nos encontramos con la ingeniera Mónica Villanueva Flores. Ella es ingeniera civil. Voy a dejar que se presente mejor Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Hola Eddie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu programa y bueno, felicitarte por la iniciativa y por tu contribución con la sociedad. Gracias a ti, Mónica. Bien, básicamente siempre nos preguntan, ¿no? Yo también me pregunto, cuando nosotros hacemos construcciones, digamos, de edificaciones, de casas, ¿no? Comúnmente, a veces uno piensa que hacer una buena cimentación, una profundidad en la cimentación, es lo mejor que podemos hacer. ¿Tú crees que ese tema, con respecto a lo que es tu especialidad, el suelo, cuál es para ti, digamos, lo que deberíamos comenzar como primera parte, ¿no? en hacer en este tema de las construcciones, ¿no? De edificaciones, ¿no? ¿Qué es para ti, qué importancia tiene el tema que tú tocas en la ingeniería de suelos en este tema, ¿no? Ay, parece que tu audio, Mónica. A ver, los estudios de mecánica de suelos son muy importantes, ¿no? Así estemos en la especialidad de carreteras o estemos haciendo una edificación o una obra de saneamiento, siempre empezamos por los estudios básicos, ¿no? Que es la topografía, tenemos lo que es la mecánica de suelos y hay que darle mayor énfasis. ¿Qué pasa? Que en los estudios de mecánica de suelos no se le destina mucho presupuesto. Es por ello que en varios proyectos no se hacen la cantidad suficiente de ensayos, ¿no? Entonces, los proyectistas se pegan a lo mínimo que pide la norma y muchas veces esto no es suficiente, ¿no? Entonces, hay que darle mayor énfasis a los estudios de mecánica de suelo. Por ejemplo, cuando estamos en una obra de carretera, ¿no? Primero se plantea lo que es la topografía, y luego cuando empezamos con la mecánica de suelos, se da bastante importancia a lo que es la plataforma, okay, a lo que es la carretera. Y en algunos casos no se hace el estudio de mecánica de suelos puntual para las obras de arte, ¿no? Como muros de contención, badenes, entre otros, ¿no? Entonces, considero que debe haber, darse mayor énfasis a lo que son los estudios de mecánica de suelos y la geotecnia, ¿no? Lo primero que uno debe tener antes de construir siempre es la mecánica de suelos, el estudio del suelo donde se va a construir.
Eso sería la conclusión de repente a esa pregunta, porque uno piensa que cuando yo le pongo la profundidad mayor zapata, ¿no? Mayor cimentación, la construcción, digamos, va a ser más segura. Tú me recomiendas en este caso que se debería hacer primero un estudio de suelo en el lugar donde se va a construir. Sí, y los estudios de mecánica de suelo son especiales para cada zona, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, si hablamos de una habilitación urbana, hay un estudio de mecánica de suelo general, pero es necesario que cada lote tenga su estudio de mecánica de suelos, ¿no? De manera particular, de acuerdo a la norma, nos pide 3 exploraciones como mínimo, ¿no? Y a una profundidad como mínimo de 3 metros, pero ya si vamos a hacer sótano, necesitamos mayor profundidad, ¿no? Entonces hay que cumplir lo que nos dice la norma, la E050 de suelos y cimentaciones, para poder tener un proyecto seguro, ¿no? Claro, por ejemplo, construir, digamos, en la costa debe ser muy diferente a construir en la sierra, por ejemplo, ¿no? Porque por la diferencia, digamos, de tierras y de suelo que existe, ¿no? Por ejemplo, construir, digamos, al lado del mar, con respecto de repente, si vamos nosotros al centro de Lima, ubicándonos acá en Lima, es diferente. ¿Existen diferentes tipos de tratamiento que se tiene que hacer? Sí, o sea, son diferentes parámetros, ¿no? O sea, el contenido de un estudio puede ser de manera similar, pero tenemos ya ensayos específicos de acuerdo a la zona, de acuerdo al tipo de suelo, ¿no? Si estamos, por ejemplo, relacionando, ¿no? Con los sismos, por ejemplo, si tenemos un material que es granular, un suelo arenoso y tenemos nivel freático, entonces hay que hacer una evaluación de la licuación de suelos, ¿no? Para ello se necesitan ensayos especiales, como es el ensayo del SPT, ¿no? Para poder evaluar ese potencial de licuación de suelos y darle un tratamiento, un mejoramiento a este tipo de suelos, ¿no? Justamente eso es lo que me hablaste antes de la entrevista sobre este tema de licuación de suelos, ¿no? De repente nuestro público no puede entender y puede pensar de repente que se agarra el suelo y se comienza a licuar en la licuadora, ¿no? A ver, explícanos un poco esas pruebas en este caso que se necesitan, ¿no? Y que pide la norma para el tema de los suelos, ¿no? Sí, o sea, la licuación de suelos es un fenómeno que ocurre, ¿no? Ante un sismo. Entonces, por ejemplo, no necesariamente tiene que haber una edificación de 10 pisos, ¿no? Es como que le comentaba a unos colegas, cuando a veces rehusan hacer, ¿no? Estos ensayos, puesto que son más costosos, ¿no? El suelo puede licuar así haya una edificación de un piso, ¿no? Es de manera similar que haya una edificación de 10 pisos. Entonces, ¿qué pasa? Que el suelo, que es un suelo granular, un suelo arenoso, ¿no? Y que tiene nivel freático, ¿no? Esto podemos encontrar en la costa, ¿no? Cercano al litoral, entonces marítimo, entonces tenemos suelo saturado, suelo arenoso. Ante un movimiento, esto puede licuar, y es que que licúa el suelo es que va a salir como un volcán, ¿no? Claro. Cuando hemos podido ver algunos sismos que ha habido, algunos terremotos, las edificaciones han salido como volando, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno de la licuación de suelos, ¿no? Ahora, eso está no normado. quiere... ¿Ah? ¿Disculpa? Está normado eso, ¿no? Sí, en la norma, la E050 especifica, si tenemos un suelo que está granular, que es arenoso, y hay nivel freático, ¿no? Y al nivel freático tenemos que hacer el análisis de la licuación de suelos, ¿no? Por ejemplo, último hemos tenido unos estudios de mecánica de suelos en la zona de Chimbote, y ahí el nivel freático lo encontramos a 60 centímetros, en unos colegios a 70, 1 metro estaban
estaba realmente alto el nivel freático, entonces teníamos que hacer el análisis de licuación de suelo para proponer una solución, ¿no? Una solución puede ser un mejoramiento de suelo, puede ser pilotes u otras tecnologías que hay ahora, ¿no? Entonces, para poder mitigar el efecto de licuación de suelos, ¿no? Claro. Tú hablas bastante de nivel freático. Explícanos, a ver, un poco para nuestro público, que es de todas las especialidades, ¿a qué te refieres con el nivel freático? Ya. El nivel freático es el nivel de agua que hay en un suelo. Por ejemplo, en los terrenos que están cercanos a las costas, ¿no? Uno abre una excavación y encuentra agua, ¿no? Ese es el nivel freático. Ahí, por ejemplo, en las vistas son justo de la zona de Chimbote. Hemos estado haciendo estudios igual de mecánica de suelos y hemos hecho ahí están, justo ese es el equipo con SPT que hemos hecho. Y bueno, se hace, la normativa también nos pide que lleguemos hasta los 15 metros, ¿no? O donde ocurra el rechazo, pues, ¿no? En ese caso, en esos estudios hemos llegado hasta 15 metros. Y bueno, hemos sacado las muestras, ¿no? Se muestrean y eso luego es ensayado en laboratorio para poder ver las características del suelo que tenemos, ¿no? Y con eso darle una solución. Claro, Chimbote es una zona donde existe bastante humedad, ¿no? Sí. En este caso es necesario, digamos, hacer un análisis en el laboratorio con mayor, digamos, profundidad, como tú lo mencionaste, ¿no? Uh-huh, ¿Eso sí. eleva los costos o es igual que hacer un estudio de suelos, digamos, para hacer una casa, digamos, acá en el centro de Lima? No, indudablemente cuando tenemos que hacer un análisis de licuación de suelos, el estudio es más costoso porque hay que hacer esos ensayos SPTs, ¿no? Y a cada muestra hay que ensayarle, ¿no? Sí, es más costoso, ¿no? Es más costoso. Ahora, Claro. como recomendación, bueno, cuando hablamos de edificaciones, ¿no? Cercanos a la costa, tenemos que hacer los estudios mecánicos de suelo y muchas veces hay condominios, por ejemplo, que están, ¿no? Que están cercanos al mar, pero no, por cuestión económica, no quieren hacer, ¿no? Estos estudios mecánicos de suelos. Entonces, Pero sí es necesario, ¿no? si es necesario y la Claro, normativa también nos exige, ¿no? Entonces, claro, lo que fiscalizan y ese tema son las municipalidades, tengo entendido, o son diferentes organismos. Por ejemplo, cuando uno presenta el proyecto de una construcción, por ejemplo, de una casa, digamos, cercana al mar, tiene que ir a la municipalidad, ¿no? sí, los proyectos se presentan a las municipalidades, ¿no? Los que son de vivienda se presentan a las municipalidades, pero bueno, siempre cuenta con una revisión por parte del Colegio de Ingenieros que hay una comisión, ¿no? Entonces, ahí se debería velar, pues, por el cumplimiento de las normativas, pues, ¿no? ¿Hay algunos casos que presentan, digamos, proyectos sin estudio de suelos o todos No, tienen que... ya, sí, hay casos que solamente se pide un informe técnico de mecánica de suelos cuando no es mucha el área, cuando no se va a construir muchos pisos, por ejemplo, 2 pisos y tiene un área menor. En esos casos te solicitan solamente un informe técnico de suelos, pero sí, ahí dice también que sí se deben hacer las exploraciones, o sea, las calicatas, ¿no? O los ensayos, pero tres exploraciones te piden, igual a 3 metros, pero ya juega ahí el expertise del profesional y bueno, ahí no es obligatorio, ¿no? Pero en los otros casos sí es obligatorio. Ahora, nosotros sabemos que existen en Lima gran cantidad, digamos, de lugares donde se venden terrenos, ¿no? Caso del norte, del sur, Uh-huh. ya en el centro prácticamente ya está todo, ¿no? Poblado. ¿Qué recomendación daría, por ejemplo, para que aquellos que quieren adquirir un terreno, ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que ver? Porque, de acuerdo a lo que nos comentas, esta compra debe ser bien analizada, ¿no? Porque de eso va a depender
justamente que sea una buena edificación, una buena construcción, con un buen suelo en el cual de repente la cimentación no me cueste tanto, no sé, o sea, ¿cuál sería tu recomendación con respecto a ese tema, digamos, de comprar terreno, ¿no? Una familia, por ejemplo, que quiere construir su casa y va a comprar un terreno, ¿no? Entonces, Sí, sí, la recomendación sería, por ejemplo, si van a comprar en un condominio, ¿no? Eh, que hay varios ahora ¿no? un departamento. Por toda la costa, ¿no? Específicamente Entonces, hablas de un departamento. ajá, ¿cómo dices? No, específicamente me hablas de un departamento, un No, condominio. no, no, por ejemplo, si alguien quiero comprar yo mi terreno y veo, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay bastantes condominios eh, Mar. cercanos a la playa, ¿no? Entonces, mi recomendación sería pedirle a los propietarios, a la asociación, el estudio de mecánica suelos que han presentado para la habilitación urbana, ¿no? Entonces, ahí si bien es cierto, yo cuando construya voy a hacer mi propio estudio de mecánica de suelos para mi lote, pero en este caso me sirve como una referencia, ¿no? Para poder ver qué tipo de suelo es, ¿no? Si veo que es suelo arenoso y tiene nivel freático alto, ¿no? Ver que hayan hecho el análisis de licuación de suelo, porque si no, la construcción me sale muy caro, ¿no? Me puede salir carísimo, ¿no? Que tal vez para un proyecto que sea algo necesario, como por ejemplo, como estos colegios, ¿no? Que hay la necesidad, bueno, ahí hay un presupuesto, ¿no? Que no lo podremos asumir, pues, si voy a Claro. comprar un lote, ¿no? Entonces, eso sería tener en consideración, ¿no? Si voy a comprar y sé que es arena y hay agua, ¿no? Entonces, ahí revisar bien el estudio mecánico de suelos porque me puede costar ya demasiado, ¿no? La En la construcción, cimentación, básicamente, ¿no? ¿no? La cimentación. En la Ahora, cimentación. sí, ahora también, claro, debería difundirse tal vez más, ¿no? Porque hay estudios, ¿no? Del doctor Alba, que es de la UNI, en el cual indica cuáles son las zonas que son susceptibles a licuación de suelos, ¿no? Entonces, en esas zonas no se deberían construir, ¿no? Porque el construir eh, ya es un peligro, ¿no? Es un Claro, peligro. involucra, digamos, la seguridad, ¿no? De las personas, ¿no? De la familia principalmente, ¿no? Ahora, por ejemplo, los terrenos que se ponen en venta, actualmente existen muchas urbanizaciones que se están abriendo, principalmente son en los conos, ¿no? En el cono norte, en el cono sur, en el cono oeste, ¿no? Y usualmente esos terrenos han sido chacras, ¿no? Y pasan a ser ya, digamos, compradas por estas empresas. ¿Esos terrenos son recomendables? ¿Hasta qué punto involucra, digamos, un estudio de suelo? ¿En qué nivel, digamos, económico, digamos, yo podría completar con todo mi estudio de suelos formalmente? ¿Es necesario? ¿Qué recomendaciones darías, digamos, a las familias que compran terreno, por ejemplo, en esas zonas? Bueno, hacer la consulta que no sea una zona que haya sido construido con relleno, ¿no? Hay muchas zonas que han sido producto de rellenos, ¿no? Rellenos y un relleno no controlado, porque si hay un relleno que es controlado, que es compactado debidamente, ¿no? Con maquinaria pesada y con todos los controles, eso no habría problema. Pero hay muchas zonas que son de relleno, ¿no? A nosotros nos han contratado y hemos ido a hacer los estudios de mecánica de suelos y muchas veces nos hemos encontrado con zonas que son relleno, ¿no? Y un relleno que han ido pues botando, ¿no? Como botadero y eso se ha ido consolidando, entonces eso no es un sitio adecuado, ¿no? También cuando hay suelos orgánicos, ¿no?
cuando hay suelos orgánicos, también la normativa nos dice que no debemos construir en estos suelos orgánicos, ¿no? Y el Orgánico retirar, te refieres a las chacras, por ejemplo, ¿no? claro, al material, ajá, son Claro. orgánicos, ahí no debemos construir. Por ejemplo, la solución sería, bueno, retirarlo, ¿no? Sacarlo y volver a poner, pero ya ese proceso es costoso, ¿no? ¿Cuál es el mejor suelo que tenemos en Lima, por ejemplo, Bueno, Mónica? en Lima tenemos, casi toda Lima tenemos el conglomerado, que es bueno, solamente zonas donde tenemos el nivel freático, pues, ¿no? En las viviendas que están cercanos al mar, ¿no? Básicamente eso, después también hay otras zonas donde hay los cerros también, ¿no? En cerros que tienen el material suelto, eso también es un peligro, ¿no? Y, por ejemplo, en los cerros que se construyen, digamos, casas, qué tan peligroso? Por ejemplo, tenemos casas acá, si vemos en los cerros, acá en Surco, en La Molina, y también tenemos acá, digamos, en Comas. ¿Qué tanto seguros son esas casas, ¿no? En caso, digamos, de sismo, ¿no? Esos suelos también son, digamos, hay que estudiarlos. O, Claro, o sea, sí, o sea, indudablemente todas las zonas donde vamos a edificar algo, ¿no? Sea una edificación, sea una carretera, algún tipo de obra, tenemos que estudiarlo, ¿no? Para eso es el estudio de mecánica de suelos y complementarlo con los estudios geológicos, ¿no? También ya cuando hablamos de laderas, de cerros, hay que definitivamente completar con los estudios geológicos, ¿no? El, hay zonas, ¿no? Que sí que hay roca, ¿no? Esas rocas también se estudian para ver y poder cimentar. No quiere decir que no vamos a poder edificar en cerros. Sí se puede edificar claro. dependiendo del tipo de roca que haya y hay que darle una cimentación adecuada, ¿no? Algún momento justo entré a un laboratorio de geotecnia, ¿no? Donde se ve toda esta parte de las rocas y todo eso. Me dijeron que una roca tiene un ciclo de vida, ¿no? Hay rocas en Lima que ya, digamos, ya están en su punto de vejez, en el cual ya prácticamente pasan a ser, digamos, arena, y otro punto en el cual la roca está en su plena, digamos, juventud, ¿no? Ujú. Es verdad eso o Mm, se claro, podría no, decir que, ahí, por ejemplo, las rocas ahí tienen que ser estudiadas, ¿no? Para ver el tipo de roca que es, ¿no? No todas las rocas se van a pulverizar, ¿no? Hay que estudiar y ver igual hay ensayos, ¿no? Para poder determinar y con esos parámetros, de acuerdo a la zona, se puede hacer la cimentación y las recomendaciones del caso, ¿no? claro, porque en el cerro definitivamente tiene que haber una cimentación muy particular, ¿no? No es como construir de repente. Claro, eh, lo que pasa que ahí, en ese caso, hay que estudiar también la mecánica de suelos y también la estabilidad del talud, ¿no? Por ejemplo, en este sismo que tenemos, el último, que ha ¿no? sido el último sismo, Sí, ¿no? Del 28 de noviembre, ahí, por ejemplo, la carretera ha fallado, ¿no? Pero se visualiza ahí el talud, ¿no? Entonces, aparentemente el talud es el que ha fallado. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que complementar los estudios de mecánica de suelos con lo que es la parte geológica, ¿no? La estabilidad de taludes. claro, claro. Por ejemplo, en el último terremoto que hubo acá en Yurimaguas, prácticamente las carreteras se Ujú, abrieron, ¿no? Se generaron una serie de grietas, ¿no? ujú. Excavaciones profundas. Eso también depende mucho digamos, del peso, digamos, que lleva esa carretera, me imagino, ¿no? Claro, ahí en ese caso es el talud, ¿no? El talud es bueno, el tramo que he podido ver, ¿no? También igual por la información que han ido pasando en los medios, bueno, el talud es el que ha fallado en ese caso, ¿no?
Entonces, cuando se hace un proyecto, ahí volviendo al tema inicial, ¿no? Cuando se hace un proyecto hay que darle bastante énfasis a los estudios geotécnicos, ¿no? Ahí en ese caso la parte geológica, el estudio de la estabilidad de suelos, ¿no? Muchas veces se piensa en la carretera, en la vía, pero no se ve lo externo, ¿no? Por ejemplo, en este caso darle Por ejemplo, ahí en el un video, tratamiento a este talud, ¿no? Porque en zona sierra-selva se hace una apertura de carretera, pero luego con las lluvias, ¿no? Los taludes tienden a caerse, entonces es necesario darle un tratamiento a estos taludes, ¿no? Que es también bastante inversión, ¿no? Entonces muchas veces no a se veces, completa. digamos, en las carreteras no se considera de repente algunos temas técnicos para dar la seguridad de las carreteras, ¿no? Por ejemplo, en el caso, digamos, de este terremoto, prácticamente los deslizamientos han sido muchos, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí en el video podemos observar una excavación, ¿no? Excavación. ¿Qué tipo de excavación es esa, Mónica? No sé si lo puedes apreciar. Ah, ya, ahí, sí, ahí están, bueno, es algo empírico, veo, porque no tienen implementos de seguridad, todo, pero ahí, Claro. están haciendo una excavación, ¿no? Mm, Y de manera manual, están tratando de completar, creo, no veo, no visualizo bien, ¿no? claro, eso es prácticamente lo primero que tendríamos que juzgar ahí es la seguridad, ¿no? Ujú, Porque claro, para tienen hacer todos los los estudios, seguridad. o sea, cuando vamos a hacer, si es un estudio de mecánica y suelos que estuvieran haciendo, estaría mal, ¿no? Porque primero que nada hay que hacer, cuando se hace, por ejemplo, el SPT, se hace a nivel, ¿no? No dentro de una excavación, no dentro de una excavación, tiene que ser a nivel cero, tienen que tener los implementos de seguridad, ¿no? Básicamente eso. Ujú. Claro, ahí hay otro video justamente del terremoto que parece que lo han cortado más Ujú. adelante, pero ahí a ver si lo pueden pasar un favor al la última parte del video. Pero este tema de estudio de suelo, básicamente, como tú lo mencionaste, involucra mucho los costos, digamos, de la cimentación. Ajá, Sobre los eso, costos de los proyectos, o sea, muchas veces se le da un costo a lo que es estructuras, un costo a lo que es las especialidades, ¿no? Entonces hay que darle el buen presupuesto a lo que son los estudios mecánicos de suelos y lo que son la parte geotécnica, ¿no? La parte geológica. Por ejemplo, en este caso, el, el estudio de los taludes, ¿no? También es muy importante y es todo también una especialidad, ¿no? claro, claro, claro. Porque ahí si nosotros para de repente entenderlo, en una construcción incluye las zapatas, ¿no? Las zapatas, eso mucho depende de los pisos que uno va a construir, ¿no? Entonces, si uno creo que hace, a ver si estoy bien, si uno hace un buen estudio de suelo, prácticamente la estructura, ¿no? Ya se haría acorde, digamos, a lo que se necesita, ¿no? En Sí, algunos casos de repente se sobredimensiona, ¿no? Las sí, zapatas y toda la estructura, ¿no? sí, por ejemplo, en un estudio de mecánica de suelos, hablamos de una edificación, es importante porque nos da la capacidad portante de soporte del terreno. Entonces, yo con la capacidad portante del terreno, el ingeniero estructural puede hacer su diseño de la cimentación, ¿no? De En forma función más a eso. real. Y ver qué cantidad de pisos también logra poner, ¿no? Porque si el suelo no Claro. es muy bueno, no va a tener no va a poder soportar la cantidad de pisos que va a poner, ¿no? Entonces es muy importante hacer la mecánica de suelos y que tenga todos los ensayos que nos solicita la norma, ¿no? Muchas veces también nos hacen muchos ensayos, se asumen valores y al final se sobredimensiona, ¿no? Se Claro, ya sobredimensiona los costos también. ya se incrementan, ¿no? Los gastos del que va a construir, ¿no? Por eso que es importante, como tú lo mencionas, el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Y lógicamente,
como se puede apreciar, esto también me va a prevenir de que no se pueda caer la vivienda, ¿no? En caso de sismos, ¿no? Como puede ocurrir acá en Lima, ¿no? O ya ocurrió, ¿no? En Yurimagua. Entonces, es un tema básicamente de seguridad, ¿no? Podemos decir también para las personas, ¿no? Lógicamente, ¿no? Sí, efectivamente, un estudio de mecánica de suelos le da los parámetros geotécnicos para que el estructural pueda hacer su diseño, ¿no? Finalmente, el ingeniero estructural es el que hace la configuración, ¿no? De la edificación, ¿no? De la vivienda. Bien, Mónica, hay muchos temas que conversar, realmente es un tema muy interesante, un tema que realmente interesa a todos, al público en general. Esperamos nosotros que exista otra oportunidad de volvernos a encontrar en este medio, pero la idea, como ya bien lo sabes y te comenté, este es un canal principalmente para difundir todas las ramas de la ingeniería y lógicamente que contribuyen al desarrollo del país, ¿no? Entonces, uno de ellos justamente es el tema de la ingeniería civil, que tú la practicas, ¿no? Y el tema específico del estudio de suelos. Te agradezco, Mónica, nuevamente por este compartir, digamos, de conocimientos de ingeniería, y muchas gracias, y nos vemos pronto para un próximo tema que podemos tocar con respecto al tema civil, que es muy importante, ¿no? Gracias, Mónica. Gracias a ti, Eddie, gracias a ti, muchos éxitos. Gracias. Gracias. Hola. Bien, con nosotros será hasta el próximo sábado en este programa Más Ingeniería. No se olvide suscribirse a nuestro canal y los esperamos el próximo sábado a las 7 de la noche por Interacción Digital. Muchas gracias. Interacción Digital, tu canal, presentó Más Ingeniería con Eddie Román.